Hola, bienvenidos al tema de modelos de cinética de crecimiento biológico. Comenzamos. El crecimiento celular es el incremento ordenado de todos los componentes de la célula viva y esto va a conducir a un aumento exponencial en el número de células. De tal forma que lo que yo tendría es que al momento en que van a entrar los nutrientes por la pared celular, van a empezar los procesos de anabolismo, lo cual se ve como una biosíntesis. También, de esta forma, si yo tengo una entrada de fuentes de energía a través de la pared celular, tenemos lo que son los procesos de catabolismo. En el crecimiento microbiano van a intervenir factores como son los genéticos, las condiciones de cultivo y la modalidad del cultivo. Dentro de las condiciones del cultivo, como ya habíamos mencionado algunas, tenemos la temperatura, la composición de elementos químicos que tengan en el medio de cultivo y el pH. En la modalidad de cultivo podríamos tener el cultivo batch, el cultivo continuo o el fed batch. Dentro del crecimiento microbiano tenemos algo que se conoce como el sistema cerrado. Esto se refiere a que no va a haber intercambio de masa. Por lo tanto, ni van a ingresar al sistema nutrientes, pero tampoco va a haber un egreso de productos. Esto se ve, por ejemplo, en el cultivo batch. Si nosotros tenemos este tipo de cultivo, vamos a ver una curva de crecimiento como la que se ve en la imagen. Más adelante vamos a ver estas fases. La curva de crecimiento se divide en 5 fases. ¿Ok? Entonces, como primera fase tenemos la fase de retardo o de latencia. También se le llama la fase lag. En este tiempo, el inóculo se va a adaptar a las condiciones del medio fresco. Es decir, yo lo pongo en el medio de cultivo y va a empezar la adaptación. Primero va a reconocer, por así decirlo, su sistema, se va a adaptar y entonces puede empezar a crecer. Ok. La segunda fase es cuando yo tengo una fase de crecimiento exponencial o bien la fase logarítmica. Esta es la más común. Es cuando se da un crecimiento balanceado o equilibrado y vamos a tener una pendiente constante. La velocidad de crecimiento va a aumentar exponencialmente y está influenciada por las características genéticas del microorganismo, así como las condiciones ambientales que ya habíamos mencionado anteriormente. Si recordamos un poquito de química, recordemos que todo esto de lo que estamos platicando son reacciones químicas metabólicas. Entonces, por lo tanto, también voy a tener condicionantes como serían el reactivo limitante. Nada más que cuando hablamos de este tipo de situaciones, nuestros reactivos limitantes son los nutrientes limitantes. De tal forma que cuando yo llegue a mi límite es cuando voy a presentar la tercera fase, que se puede confundir con la cuarta. La tercera fase se llama la fase de desaceleración. Es justo el inter entre la parte exponencial y la estacionaria. Entonces, puede que sea muy pronunciada, puede que se pueda apreciar más fácilmente dependiendo el cultivo que nosotros tengamos. ¿Por qué se llama de desaceleración? Porque justo es cuando vamos a ver ese cambio de pendiente hasta entrar a la zona estacionaria. En el gráfico que tenemos podemos ver precisamente la zona del lag, donde se está el inóculo adaptando al medio para empezar a crecer, la parte exponencial que es el crecimiento estable. Luego tendríamos la zona de desaceleración, la fase estacionaria y por último la fase de muerte. Vamos a continuar con la explicación. En la fase 4, la característica es que mi cantidad de células se mantiene constante, pero sí puedo identificar que continúan algunas reacciones metabólicas. En la fase 5, lo que sería la fase de muerte exponencial, vamos a ver cómo va reduciendo drásticamente la cantidad de células. A esto se refiere. Si nosotros observamos con un zoom el gráfico anterior,
Vamos a ver unas ecuaciones que tengo descritas en la fase exponencial, en la fase estacionaria y en la fase de muerte. Son unas diferenciales. ¿A qué viene esto? Que son una relación entre la cantidad de células que se encuentran con respecto al tiempo. Entonces, como toda ecuación que describe un tipo de comportamiento, van a tener una constante y en el caso de la fase estacionaria, la relación de cambio del número de células producidas con respecto al tiempo es 0. La velocidad de crecimiento microbiano se refiere a la razón de cambio en el número de células o bien la masa celular por unidad de tiempo. De acuerdo a la ecuación que estamos presentando, n es el número de células o propiamente también se puede ver el número de colonias. X es la concentración celular o biomasa seca, ya que hay algunos métodos que miden como biomasa seca. T es el tiempo de incubación y nu es la velocidad específica de crecimiento, es la constante a la cual me refería. Antes de continuar, necesito aclarar. La letra griega que se ve, se le puede decir mi, mu. Mi forma específica de identificarla cuando estoy explicando algo o platicando es mu, ¿ok? Pero se refiere en este caso a la velocidad específica de crecimiento. Continúo. Existe lo que es μm, que va a ser la velocidad específica de crecimiento máximo. Esto se da en ciertas condiciones específicas para cada tipo de microorganismo. Entonces, si nosotros tomamos la velocidad específica de crecimiento máximo, la ecuación 1 que vimos en la diapositiva anterior se va a reducir en la ecuación 2, que sería μm por x. ¿Ok? Si nosotros integramos la ecuación 2, considerando que el tiempo inicial del experimento sea 0 y que yo sepa exactamente cuánto es la cantidad que tengo, el cual le voy a poner como x0, obtenemos las ecuaciones 3, las cuales son logarítmicas. ¿Ok? Si nosotros graficamos la ecuación 3, obtendríamos entonces una ecuación que se resume en la parte de abajo, la cual nos dice que el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de la cantidad inicial de x es igual a la velocidad específica máxima por la diferencia de los tiempos de cuando yo estoy en determinado momento y el tiempo de la fase lag. Aquí les presento el gráfico. Si yo grafico la ecuación 3, y a lo que se refiere entonces es que el crecimiento Rx es inicialmente lento, pero con el tiempo va a incrementar de forma exponencial. Es por eso el tipo de ecuaciones que tenemos. Entonces, si yo aplico leyes de los logaritmos, saco lo que serían las ecuaciones 4. Tengo una representación con x, que x no es otra cosa que la cantidad en gramos sobre mililitro del número de células o de colonias que yo tenga en la cuantificación. Normalmente es con respecto a biomasa seca, o bien tengo n, que es el conteo del número de células o colonias que yo veo por mililitro. Estas técnicas o este tipo de conteos normalmente se hacen bajo el microscopio. En base a la mitosis, que es el proceso celular de división, en el cual parte del fundamento de que una célula se va a dividir y voy a tener ahora 2. Si esas 2 células hacen mitosis, se dividen y entonces tendría 4. Y así sucesivamente. Entonces, cada que hay una división es un número de generación. Si yo inicio con una célula, tenemos generación 0. Pero cuando esa célula se divide en 2, entonces ya llevo la primera generación.
Cuando esas dos células se dividen para hacer 4, ya estoy hablando que tengo la segunda generación. En base a esto es que se desarrolla la ecuación aquí descrita, que es el número de células va a ser igual al número de células inicial por 2 a la n, siendo n minúscula el número de generaciones que vamos a llevar. Si yo aplico la ley de los logaritmos de nuevo, voy a terminar con una expresión como la que está en azul, que me dice que el número de generaciones es igual a la diferencia del logaritmo natural del número de células al finalizar mi experimento, menos n, número de generaciones, por el inicial de las células, y esto entre el logaritmo de 2. Recuerden que es 2 porque es base 2 el proceso de mitosis. Una vez que sabemos esto, entonces también podemos determinar el número de generaciones en un tiempo t. Esto es que el número de generaciones n es igual a t entre td. Td es el tiempo de duplicación o bien el tiempo de generación. Este tiempo de generación es el tiempo que transcurre para que la población se duplique. Por eso es que también se le llama de duplicación. Depende infinitamente de los factores nutricionales y genéticos que yo tenga en mi sistema. Si yo juego con las ecuaciones anteriores, también se puede determinar como se ve en la ecuación que nos dice el tiempo de duplicación es igual al logaritmo de 2 sobre la velocidad específica de crecimiento máximo. Vamos a ver cómo identificar la fase con solo observar la velocidad específica de crecimiento. Recordemos que mu está relacionada con la pendiente, de tal forma que si nosotros observamos la tabla, junto con el gráfico podemos determinar algunas cuestiones, como son, si la cantidad de mu es demasiado próxima a 0, estamos hablando de la zona de lag, que es la de adaptación. Ok. ¿Por qué? Precisamente, pues porque es prácticamente horizontal. Ahora bien, en el caso de, si vemos el gráfico, la zona 2 y 4, que se refieren al momento de aceleración, que es el intercambio entre el lag y la parte exponencial de crecimiento, vemos que va a ser menor que mu máximo, pero sin embargo va a ser mayor que 0. Ahora bien, en el caso de la zona 4, que es la de declinación, nosotros podemos ver que va a tender al comportamiento estacionario. Entonces va a tener valores que van a tender a ser otra vez de una pendiente horizontal. En el caso de la zona exponencial, que es la principal porque es la de crecimiento, su valor va a ser muy próximo al valor de mu máximo. ¿Ok? En la zona estacionaria es completamente 0. Recuerden que en esta zona, que sería en el gráfico el número 5, ¿ok?, no va a tener crecimiento celular ni de colonias, pero sí hay reacciones metabólicas. ¿De acuerdo? Y por último, en la parte de la muerte celular, cuando ya los nutrientes se agotaron totalmente, mu va a ser menor de 0. Continuando con los modelos de crecimiento, vamos a tener uno que se basa en la ecuación de Monod. La ecuación de Monod considera lo que es el sustrato limitante, lo que habíamos mencionado anteriormente. El sustrato limitante se va reflejado en la velocidad específica de crecimiento, de tal forma que entonces vamos a obtener lo que sería la ecuación 5.
donde S es la concentración del sustrato limitante, el cual va a estar dado en gramos por litro. Tenemos la constante Ks, que es la constante de saturación, y representa la concentración del sustrato cuando mu es igual a mu máximo entre 2. Tenemos mu, que es la velocidad específica de crecimiento, la cual sus unidades son de tiempo a la menos 1, como son por lo general horas a la menos 1, y la velocidad específica máxima de crecimiento, mu m. En este sentido podemos tener dos casos. El caso A, que es de la zona A a B, que esto es cuando la concentración del sustrato limitante es mucho mayor que la constante de saturación y además la velocidad específica de crecimiento es igual a la velocidad específica de crecimiento máximo, entonces estaríamos hablando de un cultivo irrestricto o bien un cultivo que no tiene límites. Es cuando tenemos un sustrato saturante. La otra es cuando tenemos, por ejemplo, la zona de B a C, cuando la concentración del sustrato limitante se va agotando y entonces tenemos que S, la cantidad del sustrato limitante, es similar a la constante de saturación. Entonces, la velocidad de crecimiento específico, mu, está en función de la cantidad del sustrato. En esta zona juega la ecuación completa de Monod. En un cultivo batch, en la fase de crecimiento logarítmico, tenemos que considerar que la cantidad de sustrato limitante S tiene que ser mucho mayor a 10 veces la constante de saturación. Esa es una de las principales características. Por lo tanto, en un tiempo inicial de esta fase, mu es igual a mu máximo, ya que siempre vamos a tener un exceso de sustrato. Y la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que no se puede controlar el crecimiento del microorganismo. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento específico, como ya dijimos que va a ser igual a la velocidad de crecimiento específico máximo, se van a mantener constantes. El resto de las fases se pueden representar con la ecuación de Monod de acuerdo a las ecuaciones que aquí estamos mostrando. Por ejemplo, en la fase de desaceleración, nosotros vamos a tener que la velocidad específica de crecimiento máximo va a multiplicarse por la relación entre la concentración del sustrato limitante sobre la capacidad de saturación más la concentración del sustrato limitante por el número de células que yo tenga, siendo la relación que antes mencioné distinta de cero. En la fase estacionaria, como ya lo habíamos comentado, como es una pendiente horizontal, es igual a 0. Debo agregar, además, de que en la fase de desaceleración, el cociente que se mostró de la relación de la concentración del sustrato limitante con respecto a la constante de saturación no solo tiene que ser distinto de 0, sino que además es distinto de 1. Es este momento cuando nosotros tenemos que preguntarnos qué tan constante es mu m. La velocidad específica máxima es constante, pero siempre va a depender, recordemos, del pH, la temperatura y el medio de cultivo. Por lo tanto, para un microorganismo dado, si yo fijo el pH, la temperatura y el medio de cultivo, será constante mientras el sustrato limitante esté en exceso. Tomando en cuenta lo anterior, si nosotros revisamos literatura, podemos encontrar valores de velocidad específicos de crecimiento máximo
para determinados microorganismos. En promedio aproximado, las bacterias tienen un μ de 0.9 horas a la menos 1, las levaduras de 0.45 horas a la menos 1 y los hongos de 0.25 horas a la menos 1. El cultivo continuo se refiere a un sistema abierto donde yo voy a tener un volumen constante en el cual voy a añadir continuamente medio fresco de crecimiento y del que voy a estar retirando células o productos de desecho que se vayan formando. ¿Ok? Una vez que el sistema alcanza el equilibrio, el número de células y la concentración de nutrientes en la cámara permanecen constantes. Entonces, el sistema, yo puedo decir que está en estado estacionario cuando la velocidad de crecimiento específico es igual al factor de dilución. De tal forma que entonces yo tengo que considerar los siguientes parámetros. El flujo volumétrico, el cual normalmente se da en unidades de mililitro por hora. El volumen de la cámara de cultivo, que como ya dijimos, va a ser constante, el cual también se da en mililitros. La densidad celular en la cámara, que esta va a ser una X pero minúscula. Y el factor de dilución como tal, el cual es el flujo volumétrico entre el volumen de la cámara de cultivo. Ya para terminar, ya que hicimos los cálculos, necesitamos forzosamente un método de medición del crecimiento microbiano. Entonces, existen diferentes métodos. Se pueden clasificar como métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos la determinación del peso seco, lo que les había mencionado anteriormente, que es que yo tome la muestra y la vamos a poner en la mufla hasta que quede totalmente seca, siempre considerando de que muy posiblemente se nos esté yendo un 10%, entonces tenemos que considerarlo para nivelar. Luego tenemos el recuento de células totales o de colonias, el cual se hace con un microscopio. Voy a tener una gradilla y en esa gradilla voy a hacer un conteo, o bien el recuento de células totales también se puede hacer por software especializado de conteo. Y el método del recuento en placa, el cual es cuando yo tengo un cultivo en caja Petri, voy a hacer divisiones imaginarias y luego procedo a contar. Ok. También tenemos el método indirecto, que es mediante una técnica óptica, que es la medición de la turbidez. A mayor turbidez indica que tenemos mayor crecimiento bacteriano o de microorganismos en el medio. Espero que te haya gustado el video y que te sea de utilidad. Gracias.